obra, un detrás de la obra que hoy nos tiene recordando a la persona que ya estamos viendo en imágenes. Estamos hablando no más ni menos de Javier Martínez. Este 4 de mayo, principio de este mes que ya se nos va, partía a los 78 años tras algunas complicaciones de salud. Este gran músico, pionero en el rock argentino. Hace muy poquito escuché a un músico, no me acuerdo si era exactamente Charlie, no recuerdo, pero un comentario bastante interesante sobre, no sé por qué le decimos rock nacional. Tiene que ser rock argentino, porque nacional puede ser tipo, si alguien hace rock en Colombia, va a ser rock nacional de Colombia, ¿no? Y me gustó el concepto, ¿no? del rock argentino. En esencia, porque Javier Martínez es uno de los músicos pioneros de nuestra historia musical, ahí ondando por lo que es el rock. El rock, el blues, no quiero decir hard rock porque me parece que hay punto de común, pero es más un blues rock, un jazz rock en algún punto por sus influencias, pero claramente un precursor total al hecho de cantar en castellano, de cantar en nuestro idioma, porque aparte no solamente a nivel musical, Manal y todas las formaciones que fueron apareciendo también a partir de distintos reencuentros que ya vamos a estar hablando, que fue haciendo Javier Martínez, sino también en toda su obra. Podemos destacar obviamente la musicalidad, su carácter más jazzero, más bluesero, más rockero, el medio para llevar la contra a Claudio Gavis, miembro de Manal, decía que Manal era más una banda de jazz. Bueno, él tiene mucha influencia, de hecho, de eso, de ese estilo. Y sin duda alguna, lo que también más se rescata es su lírica, es la forma de contar historias, de contar la historia de la calle, de las personas de ciudad. Justo antes de arrancar el programa había visto un comentario, un recuperatorio de comentarios para con él, y Luis Alberto Spinetta hacía referencia a Manal, haciendo una gran comparación con Almendra, la banda de aquella época, que lo tenía el Flaco como líder, ¿no? Que él comentaba que en Almendra vos podías escuchar al campo, ¿no? Como una música un poco más folk, no folclore, más tipo folk, ¿no? Pero que en Manal sentías el asfalto, sentías la calle, sentías la ciudad. Vamos a hablar un poquito de Javier Martínez, porque me parece que más que recomendar es que escuchen su obra, que está plasmada en todo el rock nacional. Hay un par de datos interesantes sobre su historia, sobre su vida, que es importante, creo que saber, ¿no? Como sabemos, el 4 de mayo, como había dicho, de este año, fallece, pero él había nacido el 18 de marzo de 1946 en el barrio de Cowland. Un dato interesante es que su padre, si bien no era músico, venía del palo del arte. Era un actor, tenía contacto con músicos del candombe porque era uruguayo, y tocaba los tamborines por una cuestión más lúdica. Y ese fue un primer contacto muy importante para Javier Martínez. Y si escuchamos su forma de tocar la batería, empezamos a ver cierta sensación de un tempo, de una forma de tocar bastante constante que tenía, y que creo que claramente esos primeros años de formación se ve reflejada en la historia y en la musicalidad de Javier Martínez. Él, a lo largo de su vida, tuvo contacto con
obviamente con varias personas, le llegan a comprar una batería más de adolescente, cuando un muchacho del barrio que también tocaba, le habían regalado una, él aprende, de hecho, junto con un libro, un método de batería de Jimmy Krupa. Y acá creo que se senta una base muy importante en su forma, en su musicalidad, como dije antes, ¿no? Ese contacto con el mundo más del jazz, de la Big Band, ¿no? Jimmy Krupa es un referente absoluto de esta clase de música en justamente la batería, ¿no? El instrumento que caracteriza a Javier Martínez. Luego, con los años, ya estamos hablando mediados de los 60, él empieza a tomar contacto y a formar sus primeras bandas, ¿no? Con distintos artistas y un público joven que empezaba, ¿no? a aparecer en la cultura argentina, ¿no? Ya hay muchas cosas que pasan esa época a nivel musical, de forma mundial, ¿no? Los 60, la Beatlemanía, ¿no? La explosión del rock, de esa cosa medio anglosajona que viene y que viene, ¿no? También con una cola fuerte del blues. Él forma o integra, mejor dicho, los Secuaces. Era un cuarteto que ya empezaba a traducir canciones anglosajonas al español y empieza a tocar en distintos festivales, distintos certámenes realizados por distintas organizaciones, como por ejemplo la Escala Musical, que era un programa televisivo de la época. Empieza también a tomar contacto con todo ese grupo junto a esta banda, y ya por los años 1965, 66, forma una banda llamada The Beatniks, cuyo repertorio oscilaba entre lo que es el blues, el rock y el bolero, que empieza a tocar por distintos lugares, como por ejemplo Villa Gesell. Él ya viajaba para esos lados. Importante porque acá, en esta formación, empieza a tomar contacto con otra persona que termina siendo muy importante también en el rock nacional, que no más ni menos que el famoso Morris, personaje emblemático de lo que es también el rock nacional, junto con estos primeros, ¿no? Estos primeros pioneros, estos primeros fundadores, podemos llegar a decir, ¿no? Luego de esta banda de los Beatniks, forma o integra una formación de Gastón Group, el grupo de Gastón, que es una banda con la cual iban a empezar a tener cierta regularidad en lugares muy particulares, como por ejemplo La Cueva, como por ejemplo el Instituto de Itela, que en esas épocas, porque esto también trascendió estos años y se fue extendiendo a lo largo de los 70, o por lo menos hasta al menos a los mediados, cierto grupo artístico intelectual, había mucha cosa como de juntadas, ¿no? De zapadas, de juntarse a escuchar bandas, juntarse entre ellos, donde distintas ramas del arte confluían, ¿no? Y dentro de estos lugares clásicos como La Cueva, como el Instituto de Itela, se empezaba a forjar un montón de cosas, no solamente bandas, relaciones, conceptos, contactos. Es como si de pronto toda esas ramas artísticas de lo que eran los primeros movimientos más contraculturales de la Argentina tomaban y se fusionaban en estos lugares, ¿no? Y casualmente es aquí donde él toma contacto o conoce, mejor dicho, a Claudio Gavis, que, bueno, participaba de una de estas bandas que estaban en este círculo. Voy a tirar igual antes de esto un par de nombres que me parecen que para allanar un poco más lo que es el ambiente, ¿no? Estamos hablando de bandas como Los Gatos, como The Seasons, Los Beatniks, donde estaba Javier Martínez. Estamos hablando de personajes interesantes como Tanguito, como Miguel Abuelo, los primeros pasos de Papo, de Moro y de muchos otros músicos que, bueno, ya habíamos mencionado el Flaco, ¿no? Esta primer cofradía, digamos, de músicos. Bueno, acá, en esta famosa cofradía, Martínez conoce a Claudio Gavis, quien será futuro guitarrista de Manal, y le propone este proyecto, Manal. Un proyecto de
blues en español. Él quería tocar blues, le gustaba el blues, pero quería hacerlo en español, lo quería sentir. Quería, como decíamos, sentirlo nuestro, empezar a que se hable nuestro idioma, que se sienta real, más un contacto más cercano. Es curioso, hay una historia donde Martínez cuenta que cuando le escucha a Gabis tocar y tirar un bending básicamente es estirar la cuerda, dice, yo tengo que tocar con él, yo no puedo creer, yo tengo que tocar con él, porque es un sonido, es una técnica que él escuchaba en los discos de afuera. Recuerden que estamos ya a esta altura del final de los 60, principios de los 70, la información que venía de afuera venía lento, porque los tenían, o sea, básicamente compraban un disco afuera porque conocían a alguien que se los podía comprar afuera. No entraban, pero no por una cuestión de que estaba cerrada la economía. No entraban porque era muy difícil que esos mercados se conecten en esa época. Entonces toma en contacto con Gabis, le propone formar una banda de blues en español. Gabis venía de una escuela muy bluesera porque él había estado un tiempo en Estados Unidos, algo muy parecido a lo que termina pasando posteriormente con la figura de Le Bon, ¿no? De una persona que viene de otro lado a inmiscuirse en la escena local. Bueno, forma Manal junto con Alejandro Medina, ya una formación que tuvo sus idas y vueltas para cerrarse porque no encontraban bajista. Convencen a Medina, que también es un músico que tocó con un montón de personas después, como León. Medina venía tocando con Los Gatos. O sea, todo queda dentro de la misma rejunte de gente, ese corazón, este núcleo duro de lo que son el primer rock argentino, ¿no? Bueno, un dato interesante es que ellos, antes de editar su primer disco, por el sello Mandioca, que bueno, ahí ya haremos un pequeño repaso, forman parte de la banda sonora y es la primer banda que forma parte de una banda sonora de una película hecha exclusivamente en la Argentina. Estamos hablando de Tiro de Gracia, una película basada en un libro homónimo de Sergio Mulet, dirigida por Ricardo Becher, donde bueno, habían invitado a Martínez a participar con el personaje de Paco, que era un baterista. Hablaba sobre la juventud en esa época, ¿no? Y Martínez le comenta que tiene una banda, lo va a ver, queda impresionado con la banda y le propone hacer música incidental para el film. Así que Manal es la primera banda que graba un soundtrack para una película de acá de la Argentina. Un año después de esto, ya en el 70, emite a través de sello Mandioca, un sello muy clásico, su primer disco Manal. Le va a mover, es una sensación. Manal empieza a ser una sensación muy fuerte, igual que muchos otros grupos de la época, pero particularmente Manal marcaba lo que era la tendencia del rock. Cuestiones de ida y vuelta, Mandioca era un sello que era muy joven. Yo escuché varias cosas positivas y negativas del sello en sí, del trato para con los músicos. Van a tener algo parecido posteriormente a algunos temas como por ejemplo Vox Day. Y sumado a algunas rivalidades o lucha de egos entre lo que es internamente, Manal no siguió mucho más. O sea, en el 71 sacan un segundo disco. O sea, Manal es una banda que tiene 2 discos y que generó un impacto importantísimo en el rock nacional, rock argentino, importantísimo, muy fuerte. Y estamos hablando de 2 discos, una banda que como mucho tiene 4 años hasta ese momento, entre la formación y eso, vamos a redondear los 3 para ser más buenos, ¿no? Bueno, se separa de Manal en el 71, hacen un par de giras, tocan, pero bueno, no da más. En el 72 emigra a Barcelona y forma una banda llamada Esqueixada Sniff, espero haberlo dicho bien, con la que toca en varios lugares hasta 1980, cuando vuelve y rearma Manal momentáneamente para hacer un par de recitales y para grabar un registro de ellos en vivo. No hay nada en vivo de la primera época de Manal, no existe. No hay material en vivo de Manal entre el año 70 y 71, no existe. No hay video, no hay audio, no hay nada. Sí, a partir de la primera reunión, porque esa fue a partir de esa reunión,
fueron una de las tantas reuniones que hubo. Después hubo una más en el 2000, la que lo tengo más o menos ya por el 2016, hubo otra. O sea, hubo 2 reuniones más de Manal a lo largo de la época que están intercaladas con él vivido un tiempo afuera. Por ejemplo, estuvo muchos años viviendo en Francia, tocando en esa escena, luego vuelve para seguir su carrera solista, porque a la par tenía su disco solistas. Por ejemplo, en el 83 tiene Sol de Sur, en el 93, ya 10 años después, Corrientes, Swing en el 98, Pensá Positivo de 2015, y el último había sido se llama Concierto de Estudio, que es más o menos rememorando sus éxitos en 2020. Javier Martínez quedó como un referente, y creo que a Manal le terminó pasando lo que le pasa a muchas bandas de la época, que es, por ejemplo, esto, ¿no? La pelea de egos, el uso del nombre. Tuvo un par de idas y vueltas con los distintos integrantes de Manal originales, ¿no? Alejandro Medina y Claudio Gavis, donde él termina rearmando Manal, o ellos terminan, ¿no? Rearmando Manal eventualmente para hacer una gira, algunos shows, pero siempre muy puntual. Luego es él revisitando su obra, revisitando y también intercalando entre el rock y el jazz. Tuvo mucho contacto con el jazz europeo, un poco más de vanguardia, un poco también esa vanguardia que empezaba a transitar en los primeros pasos del rock argentino. Es algo muy importante para decirlo, y creo que es una de las cosas más importantes de los que terminó aportando Manal y propiamente Javier Martínez, con su forma de tocar la batería y de cantar, ¿no? Es algo que también no era muy común en esa época, era un baterista que cantaba, ¿no? Algo que tal vez en la época era como medio, y esto como los microfoneos. El rock argentino siempre fue medio muy de vanguardia. En esa época las cosas no llegaban, insisto, con mucha rapidez, y de pronto lo tenías a Manal, lo tenías a Papo con un volumen 1, un volumen 2, que eran bastante sonidos de afuera. O sea, no referenciados por él exclusivamente, pero tenía un sonido más pesado, más rockero, más stoner a veces, ¿no? Y con el caso de Manal tenía mucho esa mezcla con el jazz rock. Que, bueno, él siguió tocando. Increíble, es una persona que hasta hace unos meses estaba tocando. Nunca cortó su carrera, 78 años, a la hora de su fallecimiento, 4 de mayo. Una persona que ha vivido de la música, para la música y para todo lo que es un escenario muy fuerte como lo que es el rock argentino, y todo lo que representa y lo que representó. Sus influencias están en todos lados. Hemos tenido homenajes de, por ejemplo, La Renga, de, por ejemplo, personas como el cantante de la Mississippi, que ahora no me acuerdo el nombre, que tiene unas muy lindas palabras. Muchos periodistas de rock lo recuerdan también. Una gran persona para entrevistar. Tiene un carácter bastante peculiar. Se nota el porqué la lucha de egos un poco entre Manal y ese conflicto, ¿no? Pero bueno, eran 3 bestias tocando, y la cabeza compositora era de Javier Martínez. Así que nada, un poco hablando de él, un poco hablando de rock nacional. Javier Martínez, gracias por tu aporte a lo que es la formación y lo que es las influencias en el rock. La verdad que recomiendo que escuchen Manal, una banda que de vez en cuando revisito, y es interesante cómo tocaban, loco. Qué picante que se ponían a veces. Así que bueno, lo dejo con un clásico, una versión de Jugo de Tomate Frío de Manal. Espero que les haya gustado, y ya volvemos con más Difusión Parlante.